Ya Nancy, encantado de recibirte en el programa Muchas Reto gracias. Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge. Muchos retos, ¿verdad? Demasiados. Y has estado muchos años, más de décadas eh, en uno de los periódicos más importantes, La Nación, y también en otros medios. Fuiste presidenta del colegio, ¿no? Estoy todavía. Ah, estás todavía. Ah, Sí. bueno, qué dicha. Eh, Ey, no dejo de tener preocupaciones, ¿va? Con todo lo que está sucediendo, ¿va? Las redes cambian continuamente eh, la verdad y la posverdad, no hay una investigación seria. eh, para mí los medios de comunicación son muy importantes en una democracia, porque son los contrapesos, ¿verdad? Son los que investigan, los que analizan, los que informan, los que se preocupan porque qué es lo que está sucediendo, porque uno, no sé, yo me pongo a investigar para hacer un artículo, digamos, de qué está pasando con los ferrocarriles, ¿eh? Nadie sabe, o sea, cuesta mucho investigar qué es lo que está sucediendo. El periodismo tiene esa gran ventaja, que el periodismo serio, ¿va? De, de tratar de encontrar qué está sucediendo en el transporte público, en los ferrocarriles, en los puertos, en la parte esta de seguridad. Este programa yo lo he hecho ya, tengo 1000 y pico, ya casi 2000, no entrevistas, sino conversaciones, porque yo creo que es importante. A mí me preguntan, a mis amigos me dicen, ¿por qué pues es eso? Digo yo, porque quiero dejar un legado. Ahora estoy escribiendo libros por diferentes temas. Ahora te regalo uno. Eh, ya llevo 8 libros. Los tengo en digitales y impresos una parte, pero es que es tan cara la impresión que no se puede. Y yo creo que, bueno, es que es parte de mi naturaleza. Yo siempre he sido un poco inquieto, pongámosle así, desde que estaba en las cámaras y en el sector privado. Porque yo veo que este es el momento en que Costa Rica necesita respaldar la democracia, la libertad, la libertad de los medios de comunicación. No se vale estar atacando tampoco toda la institucionalidad. A mí me preocupa mucho eh, que se cuestione, digamos, la honorabilidad o la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a ir a unas elecciones si no creemos en el tribunal, ¿verdad? Es una de las cosas que tienen que pronunciarse todos los que están Así es. y ahí hay 8, como 14 o 15 partidos políticos, ¿verdad? Poco más. Poco más, pero Sí. digamos que tengan cierta presencia, pongámosle, ¿verdad? Sí, pueden llegar Van a llegar a 30. a 30. No sé los debates cómo van a ser, ¿verdad? Muy pobres, seguro. Ojalá que, que volvamos a los debates reales, a que la gente pueda conocer cuáles son los pensamientos de los candidatos. Sí. Porque los partidos, no existen partidos políticos realmente. O sea, increíble que un partido como Liberación Nacional no pueda terminar su eh, la cantonal de San Ramón, ¿verdad? Sí, sí. Eso demuestra algo muy triste, ¿va? Un partido que fue tan grande y tan importante, igual que fue la unidad también. Y todo lo que tenemos, porque Costa Rica en su historia tiene realmente mucho aporte. Y a mí lo que yo creo que este gobierno eh, ¿cómo se llama? O sea, todos tenemos una queja
yo siempre he sido en contra de tanto trámite y tanta cosa. ¿Vale? Creo que llenamos este país de un montón de instituciones y de reglamentos y de problemas. Y sí, se nos ha hecho complicado. Y el que quiere llegar a administrar aquí tiene que aprender a negociar y hablar y conversar y sentarse y tener humildad y respeto. Pero bueno, ya te puse mucho. Bueno, tal vez lo primero que le diría o comentaría respecto a esas apreciaciones suyas, que por supuesto comparto, preocupaciones que comparto, es el hecho de que creo que una buena parte de la sociedad más pensante, con más posibilidad de influir en las decisiones, en las grandes decisiones del país, todos podemos, pero hay una parte de la sociedad que ha sido privilegiada por sus condiciones, no están comprendiendo que en este momento la información está tomada por una serie de plataformas tecnológicas cuyos propósitos son de negocio, absolutamente válidos, pero en razón de sus negocios están dispuestos a ceder, dependiendo de lo que tengan que ceder, con el gobierno de turno que tengan que ceder o el país con el que tengan que ceder. Y lo acabamos de ver recientemente en la reunión de los líderes de las grandes empresas tecnológicas con el presidente Trump. Los medios de comunicación no hacen eso. Y los medios de comunicación antes de la revolución de la tecnología y del Internet eran los que tenían el control de la información. Ese control ya no lo tienen esas plataformas tecnológicas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo logramos proteger o defender los que no van a ir a sentarse a negociar con el gobierno de turno, con el país de turno, porque van a privilegiar sus condiciones de negocio. Los medios de comunicación tradicionalmente, sobre todo los más reconocidos a nivel mundial y en el país, nunca han negociado con un gobierno. Han ido... No, pues pierden su razón de ser. Pierden su credibilidad. Su credibilidad. Pero ¿qué pasa con esos medios de comunicación frente a este control mayoritario de las empresas tecnológicas? Están sumamente debilitados. ¿A quién le corresponde entonces fortalecer el rol de esos medios de comunicación? A estos ciudadanos privilegiados, como digo yo, a esa parte de la sociedad que tiene una posibilidad de influir a esa parte de la sociedad costarricense a la que le toca proteger a estos medios de comunicación. Y por suerte, hasta ahora también la institucionalidad costarricense los ha sabido proteger. La Sala Constitucional, el Poder Judicial y el Poder Legislativo han sabido proteger a estos medios de comunicación. Porque si no existieran, el 100% de la información que recibiría la ciudadanía es la que las redes sociales, el presidente. La que las redes sociales está dispuesta a que escuchen. Sí. ¿Y cuáles son los objetivos de las redes sociales? Son negocios. El que ponga más dinero ahí adentro o el que ponga hasta más violencia ahí adentro es el que va a tener un privilegio dentro del negocio, las plataformas tecnológicas. Eso hay que hablarlo así, tenemos que entenderlo así, porque si seguimos creyendo que los medios de comunicación por sí solos van a lograr hacer la tarea de denuncia o de investigación, como usted lo dice, pues nos vamos a dar cuenta que no es posible, porque también ahí tiene que haber un negocio. Y si ese negocio se le cierra la válvula de los ingresos de la publicidad estatal, porque se utiliza como instrumento para premiar y castigar, o de la publicidad privada, porque tiene miedo de poner publicidad a un medio de comunicación que es cuestionado por el gobierno, pues entonces tenemos que entender que eso va a tener consecuencias para la forma en que hemos desarrollado la democracia y la sociedad en Costa Rica. Y eso yo creo que cuesta mucho que lo vean y es lo primero que yo quiero mencionar. Y lo segundo, también pensando en esta audiencia, que creo que la que mayoritariamente escucha y ve su programa, es que el propio Foro Económico Mundial, los propios líderes que el Foro Económico Mundial encuesta a nivel global, privilegiaron el riesgo y los peligros de la desinformación sobre el del cambio climático. O sea, la mayor preocupación de esas personas líderes que son encuestadas por el Foro Económico Mundial es la desinformación. El segundo es el cambio climático. Pero imagínense el nivel de concepción que tienen esos grandes líderes que entienden que la desinformación pone en riesgo
toda la sostenibilidad de una, digamos, dinámica social que pasa también por la parte productiva y la parte económica. Entonces, creo que quienes creen que el tema de los medios de comunicación le corresponde a los medios de comunicación o a las organizaciones que estamos velando en este momento por los medios de comunicación o a la Sala Constitucional, están muy equivocados. Y si lo seguimos viendo así, los medios de comunicación que hoy han hecho una denuncia continua y constante de las atrocidades, perversidades y omisiones que ha tenido esta administración, me parece que en algún momento se van a dar cuenta que podría ser que ya esos medios de comunicación no lo puedan hacer. Entonces son dos elementos muy importantes que es necesario tener en el debate y que las personas que están en poder de decisión en sus actividades productivas y en sus organizaciones conozcan que los medios de comunicación no los podemos dejar solos y que los medios de comunicación tienen en este momento el enorme riesgo de plataformas tecnológicas que están por encima de todos, hasta de los países en algunos casos, y que siempre van a privilegiar su actividad de negocio por encima de cualquier otro. Y son en este momento esas plataformas las dueñas de la información. ¿Cuál es un riesgo que tienen hoy los medios de comunicación? Cuando todos entramos a Google, ¿qué es lo primero que nos aparece cuando hacemos una búsqueda? Nos aparece la inteligencia artificial haciendo un resumen. ¿De dónde sacan esa información? La sacan de los medios de comunicación. Entonces, la gente está dejando de ir incluso a los medios de comunicación porque hay otras formas de robar la información, ¿verdad? Y utilizo la palabra robo porque esa información cuesta generarla. La que generan los medios de comunicación tiene un valor. Hay una investigación compleja a veces. Y en este país no estamos dispuestos a pagar por eso. Y las grandes plataformas tecnológicas toman esa información y la hacen suya, se la apropian, ¿verdad? Entonces, hay que proteger a los medios de comunicación. Ese es un mensaje fundamental, porque si no los protegemos, los riesgos de la ausencia de los medios de comunicación los vamos a sufrir todos en la sociedad, a todo nivel. Y la verdad y la posverdad, y cómo hacen que cambian totalmente muchas cosas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que a uno le preocupa, o sea, que no voy a hacer que nos negaron el permiso porque no se llevó un proceso para hacer, digamos, la marina de Limón o donde se reciben los barcos de pasajeros para hacer esa obra. Eso lleva 15 años. Ya está todo listo. O sea, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que se quería romper el círculo ese de que yo tengo que pedir permiso, o sea, llevar lo que le corresponde a cualquier concesión. Se quería hacer una alianza estratégica. Y no hay esa figura, entonces se atrasó, pero entonces se culpa, en este caso, a la Contraloría, o si no, a la Asamblea Legislativa. Hay un juego terrible, ¿verdad? Entonces nadie entiende y nadie investiga, que es lo más serio. Sí. O sea, a ver, ¿qué gran obra hemos aprobado en los últimos 20 años? Y cuando uno analiza las grandes obras, son muy poquitas, eso es una ventaja, las podemos analizar rápido. Detrás de esas grandes obras ha habido, y usted lo mencionó al inicio con sus palabras, una gran posibilidad de negociación, ¿verdad? Un liderazgo que es asumido por alguna parte, casi siempre vinculada al Poder Ejecutivo, y esa parte logra a través de distintas instancias y digamos que comprendiendo la complejidad del aparato institucional y legal de Costa Rica, que esa obra se ejecute. Son muy pocas, lo cual quiere decir que tenemos serios problemas de liderazgo y de gestión de toda esa maraña institucional y legal que hemos creado. Una maraña muy complicada, que hay que simplificarla, pero no destruirla, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que tengamos personas de liderazgo en el Poder Ejecutivo. Pero a ver, con los ataques que han sufrido algunas personas, que hemos sufrido, me incluyo,
¿qué persona va a querer ir a sentarse en una posición de ese tipo, ¿verdad? A liderar un proyecto de este tipo, a sentarse en la mesa. Exacto. O sea, construir el diálogo no es sencillo y destruirlo es muy rápido. Y este gobierno ha tenido una enorme capacidad para destruir todas las formas de vínculo, digamos, socialmente aceptables que es posible tener. O sea, en este momento, y es una gran preocupación personal, tenemos una sociedad llena de miedo. Y creo que el miedo en los distintos momentos de la humanidad y en países muy cercanos a nosotros lo hemos visto funcionar. El miedo, cuando la gente se echa para atrás y se mete a su, ¿verdad?, a su burbuja y en su burbuja busca protección, se cometen las mayores atrocidades en la humanidad. Y yo creo que lo que necesitamos es personas valientes, ¿verdad?, que estén dispuestas a dar la cara frente a las, insisto, la palabra atrocidades que ha tenido este gobierno. A ver, este gobierno no ha matado a nadie, pero ¿cuántas personas se están matando en ese momento en la calle por la falta de gestiones de seguridad que tienen que ver con una incapacidad de sentar a todas las partes relacionadas en el tema a dialogar y a encontrar soluciones? Porque más bien se ha generado todo lo contrario, ¿verdad? Atacar a quienes deben estar sentados en la mesa resolviendo el tema de seguridad. Entonces, las omisiones de ese diálogo que han construido la Costa Rica que tenemos con todas sus fallas, creo que tenemos que ponerle nombre y apellido y se llama Rodrigo Chávez y su administración. Y por eso es muy importante que también de cara al proceso electoral analicemos cuáles son las personas que tienen una mayor capacidad o que han demostrado la valentía para poder enfrentar esas situaciones. No, y comprender, yo estoy de acuerdo que es muy complejo Costa Rica, que cualquier cosa que quiera uno hacer, aquí es una maraña de reglamentos y de cosas y todo hay que meter un abogado, desgraciadamente. Estos son los que aparecen por todo lado. Que esto hace más complejo, sí, es más complejo, pero hay ciertas obras de cierta magnitud, ¿verdad? Claro. Como son los puertos, como son las marinas, como son las concesiones, como es hacer obras de cierta magnitud. Y la 27 no la han ampliado, ya viene a estar ampliada. No hablemos de la de San Carlos, porque ya esto es algo impresionante, ya va a cumplir no sé cuántos años ya. Bueno, y veamos la de Cartago. Y la de Cartago ahí todavía no se ha terminado. Muchas de las obras viales llevan 15 años de desfase, entonces claro, dice uno, qué raro, el que diseñó esto no se dio cuenta de que había tanta población de carros. No, es que se diseñó hace 15, 16 años y siguieron los trámites y los problemas, ¿verdad? Sí se han mejorado las finanzas públicas, bueno, sacrificando un montón de otros programas, ¿verdad? Pero realmente no se ha hecho ese cambio estructural. Yo siempre he creído que es lo más sencillo es agarrar a todos y los que están involucrados y decir, bueno, esta institución trabaja o no trabaja. El que no cumple, estoy de acuerdo. Córtelo o desaparezcalo o fusiónelo, haga lo que quiera. Pero aquí, no sé, la fábrica de licores, dice uno, pucha, una institución que está ahí, que no está cumpliendo la labor que originalmente tenía, que era mucho era de recaudación de impuestos, ¿verdad? Pero la productividad es muy mala y hay una posibilidad de hacer un gran desarrollo químico con el alcohol y hacer un montón de productos agregados, pero esto no lo va a hacer el Estado, porque el Estado es un mal administrador. Y eso yo te puedo contar todo, ¿verdad? Ahí estamos con el puerto
de Caldera que lleva, no sé, 10 años de atraso. Y ahora faltan todavía 7, 8 años para que tengamos un puerto de verdad. Mientras tanto, estamos pagando más todos los costarricenses por el acero, por los carros, por todos los granos, por un montón de cosas. Antes los fertilizantes se iban a Caldera y ahora van hasta Moín. Los carros van hasta Moín. O sea, pero digamos la 32 está cerrada en la mitad en épocas de invierno y bueno, casi todo el tiempo va a tener problemas serios de diseño y hay que invertir. Pero en eso es lo que tiene que invertir el país, en el transporte público. Yo entiendo la preocupación, pero yo le digo, después de ver los resultados del estado de la educación, para mí, sí, la mayor atención es que yo esperaría de la próxima administración sí. Y en las propuestas y discusión es el tema de educación y el tema de seguridad. O sea, yo entiendo, don Jorge, todos los demás problemas, pero para mí, si no resolvemos educación y seguridad. Bueno, yo por dicha me siento orgulloso porque he sacado 2 libros, uno sobre educación, otro sobre seguridad. Ahí te los voy a mandar, porque esos los tengo digital. Definitivamente la educación es el que trastorna también la seguridad, porque hay muchachos que terminan sin educación. ¿Qué hacen? Son los ninis esos que andan, que son millones, ¿verdad? Son más de 2 millones casi. Y esto es serio, porque son familias o muchachos que han invertido muchos años y que no saben leer, no saben redactar, no conocen muchas de las habilidades blandas que se requieren ahora. No manejan el inglés, no manejan las matemáticas, no manejan muchas de las grandes retos que tenemos si queremos ser competitivos, ¿verdad? Sí. Pero ahí pasáramos muchos años de esta administración buscando la ruta. Y sí es preocupante, ¿verdad? Así es. Sí, no, el panorama de política pública se nos complicó completo. O sea, si antes los problemas eran muchos relacionados a infraestructura, ¿verdad? Que es donde hemos tenido debilidades perpetuas, ahora se nos vinieron a la lista 2 lo más serio, tareas enormes, ¿verdad? Y no hablemos de la seguridad social, de la Caja del Seguro Social, los servicios de salud, o sea, se nos pegó todo. Hemos tenido muchas administraciones que no han hecho avances significativos y hemos tenido 4 años perdidos, además. Entonces, realmente... es seria esta decisión. Exactamente. O sea, yo digo que escribí precisamente una columnilla ahí a los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que reaccionar. No puede ser que no... muchachos, digamos, de 25, 35 años. No, que la política no les importa. Don Jorge, pero volvemos un poco a mi punto original. Y yo soy docente universitaria, trabajo con jóvenes. Mis jóvenes, digamos, son los que están vinculados al periodismo y a la comunicación y por tanto no son, digamos, tampoco el promedio de los que estamos hablando. Pero ¿cómo le vamos a exigir a nuestros jóvenes que tengan un pensamiento distinto cuando han crecido con la tecnología y la tecnología está tomada por empresas a las cuales no les interesa que ellos tengan ese criterio o esa opinión? O sea, porque dentro del algoritmo nunca van a privilegiar a un medio de comunicación o a una propuesta política, salvo que sea pagada o salvo que esa propuesta política se dedique a hacer ataques que el algoritmo va a premiar. Entonces, yo creo que tampoco podemos atribuir a la juventud la problemática de la falta de, digamos, de interés en lo que la política es o la política debía ser. O sea, creo que la política tiene que hacer un esfuerzo para comprender en qué idioma hay que hablarle a los jóvenes hoy. No se les puede hablar como se nos habló a nosotros. O sea, nosotros crecimos en una cultura educativa distinta.
nuestros docentes hoy enfrentan el enorme reto de cómo incorporan la tecnología dentro de su formación, dentro de la forma en que le dan formación a los estudiantes. Pero esa tecnología, en el momento en que se trate de incluir y privilegiar, es una tecnología que los aparta de eso, ¿verdad? Y los lleva a otro tipo de contenidos. Entonces, es una cosa muy complicada de resolver. Y yo creo que hay que ponerse ese cassette de cómo le llegamos ese mensaje a las personas jóvenes, porque si no, en efecto, lo peor que puede ocurrir es que cuando lleguen a votar, o no voten del todo, ni siquiera se acerquen a la urna, o cuando llegan votan por cualquiera, porque no les interesa. Y ahí sí entramos en problemas, digamos, relevantes y serios para efectos de la democracia. Entonces, también los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en esto, pero vemos partidos políticos con una absoluta falta de madurez, con personas dentro de esos partidos políticos que no están haciendo nada tampoco por realmente devolvernos la confianza y atraer la confianza de esas personas jóvenes que no tienen por qué confiar en ellos. ¿Cuáles han sido las señales que nos han dado esos partidos políticos? Yo sí debo decir que hay señales que han sido importantes de algunos diputados y sobre todo diputadas. Debo decir que las principales defensoras de la institucionalidad del país y de la política han sido diputadas. Y eso para mí habla mucho del tipo de sociedad que deberíamos tratar de promover. Yo creo que eso sí es algo que está ahí y ha sido permanente, y creo que va a haber un voto privilegiando esa, digamos, capacidad que se ha tenido. Y eso también nos tiene que poner a pensar, ¿verdad?, en quiénes son las personas que podrían resultar ganadoras de eso y cómo se lo han ganado. Y yo creo que se lo han ganado bien ganado, ¿verdad? Y yo sé que hay un sector de la población muy preocupado por el voto joven hacia algunos de esos partidos políticos, pero es que esos partidos se lo han ganado con un pulso fuerte, ¿verdad? ¿Y dónde han estado los otros partidos políticos? Sí, preocupado. Así es, no, Preocupado porque así es. Nacimos y crecimos con otra cultura. Llegó esta nueva ola, como decís vos, es una bola mundial, ¿verdad? Es una onda mundial, ¿verdad? Claro, en las democracias, ¿verdad? Me imagino que en China y en otros países no hay tanto de ese problema, ¿eh? Tienen controlado. Europa, uno ve cambios también fuertes, ¿verdad? Era de los países donde había una gran libertad, digamos, y un gran estudio y análisis y todo, ¿verdad? Y ahora ve uno cosas rarísimas, ¿verdad? Cómo el mundo ha venido cambiando, cómo llegó un presidente de Estados Unidos, Trump, y hace toda una revolución completa en todo, ¿verdad? En el comercio sobre todo, ¿verdad? Para proteger a su pueblo, tiene razón. Entre lo que él piensa que es lo mejor. Y yo creo que por ejemplo, la religión en mi tiempo, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, la religión católica, que es la mayoría de las costarricenses, era fuerte. O sea, yo me acuerdo estarme sentando ahí conversando con el arzobispo y llegando hasta hacer planteamientos en que ellos participaban. O sea, pero es que todo eso se perdió. Es una falta de legitimidad general a quienes fueron, digamos, los grandes jugadores, exactamente, digamos, inspiradores de lo que la sociedad costarricense fue. O sea, la concepción que teníamos de los maestros y maestras, ¿verdad? La concepción que teníamos de nuestros presidentes,
la concepción que teníamos de nuestros curas o de nuestros líderes religiosos. Eso se ha perdido muchísimo y yo creo que tiene que ver con esto, con una falta de fortaleza de muchas de estas instituciones para comprender que la tecnología nos da enormes oportunidades, pero que también tenemos que convertirla en una herramienta que juegue a favor de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, yo, y vengo del mundo de la comunicación, avalo y aplaudo cuando hay una organización que de una forma sistemática apuesta a una estrategia de comunicación que cuesta dinero, ¿verdad? Porque eso da resultados. Y vuelvo e insisto, nada más ver la forma en que algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa han gestionado su comunicación para comprender por qué hay personas que hoy estamos viendo esas opciones políticas como opciones que podrían tener una posición mayoritaria suficiente como para enfrentar cualquier riesgo de un partido político populista nuevamente, ¿verdad? Y lo han hecho, incluso me atrevería a decir que ni siquiera sin tantos recursos, simplemente lo han hecho sistemáticamente. La mayoría de instituciones, la iglesia, los partidos políticos, la misma, digamos, lógica educativa general, no solo los docentes, sino todo el sistema educativo, no han visto la comunicación como una herramienta necesaria y fundamental para trabajarla y sobre ella tratar de participar de toda la cantidad de contenido a la cual tenemos hoy todas las personas acceso y dentro de eso los jóvenes. Entonces, ojalá esta sea también una oportunidad, así como lo planteé desde el inicio, para que veamos y observemos un poco más el papel tan fundamental que tienen los medios de comunicación y no los dejemos solos como los hemos dejado solos, sino que también comprendamos que las estrategias de comunicación sistemáticas, ordenadas, consistentes, con mensajes poderosos que vengan que sean auténticos, digamos, no simplemente creados, que sean auténticos y con figuras interesantes, eso puede ser una cosa que nos reconstituya otra vez el poder que en algún momento tuvieron esas organizaciones, esos partidos, esos líderes, esas personas, que hoy se han diluido porque hay demasiado ruido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos volvemos a poner, ¿verdad?, en ese espectro de la información que está siendo controlada por otros actores que no tienen nada que ver con Costa Rica, ni les interesa Costa Rica para nada? ¿Cómo volvemos entonces a tomar esos espacios? O sea, y yo creo, volviendo a lo que también mencionaba, que hay tanto miedo que a nadie se le ocurre, por supuesto, dar ni un paso adelante para decir hagamos una estrategia de comunicación, porque si hacemos una estrategia de comunicación nos van a ver y van a poner los ojos sobre nosotros y de pronto se van a vengar, nos van a... Perdón, el miedo es un muy mal consejero. Y ese miedo ojalá también lo logremos vencer, ojalá con una administración distinta, ¿verdad?, alejada de esta lógica populista que hemos estado viviendo, y que eso nos permita entonces lograr eso, que ciertas de estas organizaciones generen con toda la autenticidad propia de lo que están haciendo internamente bien para ser cada vez más fuertes, generen estrategias de comunicación poderosas para que esos mensajes nos devuelvan la confianza. Bueno, ya ven, sí. Ahí te invitaré otra vez conforme avance la campaña, porque eso es importante. Vos sos una de las decanas, digamos, de la parte periodística y además representás un gremio muy importante. Y yo creo que la comunicación libre, responsable, eso sí, ¿verdad?, es algo que necesita una democracia. Sí. Esos son los contrapesos. Así es. Las denuncias que hacen a veces los medios de comunicación son los producto de un trabajo, como decir, de mucha investigación. Muchas gracias por haber estado. Con muchísimo gusto, Jorge. Encantado. Muy amable.